Bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, o en el radio que lo estén mirando. Bueno, voy a hacer una clase más. Capaz que hacemos otra igual, pero vamos a ir viendo en la medida que se desarrolle la semana. Vamos a hacer una clase más o video más complementario, virtual, para poder seguir charlando un poquito más de Jean Piaget, con la intención, bueno, de poder ya ir avanzando con algunas ideas de cara al parcial que vamos a tener en la escuela normal el 8 de junio en el salón, más específicamente el 8 de junio durante la tarde, el lunes durante la tarde. Este, así que bueno, para poder ir avanzando con algunas ideas, ¿no? La idea es eh, en este sentido, tratar de hacer un cierre, si quieren, medio rapidito del estadio sensorio-motriz. Por lo menos acá en esta instancia de video, no significa que en clase no lo podamos seguir charlando, pero bueno, tratar de hacer un cierre del estadio sensorio-motriz, el cual obviamente, como ven acá en el video, va de los 0 a los 2 años. Vamos a tratar de hacer una lectura del estadio preconceptual o el estadio del pensamiento simbólico, ¿no? Que va de los 2 hasta los 4 años. Y vamos a tratar de llegar al estadio del pensamiento intuitivo, por lo menos acá en este video, para decir algunas cosas, el cual va de los 4 a los 8 años, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo en clase, estas fechas o en este caso estas determinaciones en términos cronológicos de estos estadios que establece el autor suizo son estimaciones conceptuales, no significa de que esto realmente sea así, porque él se basa en lo que ha observado en un contexto que es distinto, el contexto poblacional, ¿no? O la población a la cual él ha observado y ha analizado en su obra, a lo largo de toda su obra, pero puntualmente en psicología de la inteligencia. Recuerden de que estamos hablando de una población europea, eurocéntrica, blanca, ¿no? Con un poder adquisitivo muy distinto al nuestro, en una época distinta a la que estamos viviendo, por ejemplo, hoy, pues estamos hablando del siglo XX, ¿no? Periodo de entreguerras, donde tenían sus quilombitos, pero no los quilombitos que nosotros sabemos muy bien tener constantemente en este lado del mapa. Entonces, aclaro esto para que, de vuelta, ¿no? Cuando tengamos alguna instancia de observación a niños o estemos practicando eso, ¿no? Bueno, tengamos en consideración esta cuestión. Bien, como dijimos entonces, vamos a tratar de hacer como un cierre de donde nos quedamos. Y a donde nos quedamos justamente fue en el esquema del objeto permanente, ¿no? Esta ya última parte, ¿no? Del estadio sensorio-motriz. Recuerden que la definición que nosotros habíamos dicho del esquema del objeto permanente es, bueno, tener la noción del objeto, ¿no? O tener la opción del objeto implica atribuir la figura o un sostén sustancial. No estamos hablando de que tener esa noción de objeto tenga que ver con tener el objeto, porque el objeto está, pero estamos hablando de tener esa noción sustancial, mental sobre todo, de aquello que se está viendo, que se está proyectando. Porque las cosas existen. El tema es que eso tenga sustancia sobre todo de manera interna en el niño. Tal que la figura y la sustancia de lo que de que ella es índice sigan existiendo fuera del campo perceptivo, ¿no? De vuelta, las cosas están, las cosas existen, van a seguir existiendo, más allá de el niño que esté observando, la niña que esté observando. El tema es que esto como esquema pueda lograr su gran cometido, que es que esa idea de objeto permanezca, ¿no? Que ese objeto exista, pero en la mente del niño, no que los objetos existan, porque los objetos existen, van a existir siempre. El tema es lo que nosotros consideramos como objetos, lo que significamos,
lo que le damos sentido, algo que después obviamente en los estadios que vienen eso va a tener más relevancia. Bueno, acá empieza a tener ese pequeño principio con el esquema de objeto permanente, ese pequeño principio de relevancia sobre a la significación de las cosas, no de la existencia misma objetiva, empírica de las cosas, en el sentido de que están. Estar siempre van a estar. Nosotros llamamos celular al celular, y eso que decimos nosotros que es un celular va a existir a medida que se vaya deteriorando, obviamente va a dejar de existir físicamente, pero el tema es que se entienda de que eso es un celular. Bueno, no estoy diciendo que con esto el niño entienda que eso es un celular más a esta edad, pero que entienda de que cognitivamente algo de lo que está observando como objeto existe. Voy a tratar de avanzar rápido, pero si quieren también puedo mencionar rápido de que teníamos 6 niveles. Recuerden de que el estadio sensorio-motriz nosotros lo tenemos que dividir en 6 subniveles o 6 niveles, ¿no? 6 momentitos. Es el único estadio que se divide para Piaget en 6 momentos, porque a lo largo después de los otros estadios él hace otro tipo de cálculo, una división a veces de 2 momentos simplemente, no de 6. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el primer nivel no hay objeto, que en el segundo nivel hay un ejercicio de cuadros perceptivos, donde no se considera la existencia del objeto percibido fuera de lo actual. Estoy leyendo de los distintos niveles para repasar rápido, por lo menos para que quede grabado, y después si quieren se busca o se trabaja en clase cada uno. Ahí aparecen los llamados a gritos, porque hay un intento de anticipar un posible retorno ligado a un cuadro perceptivo conocido, es decir, el niño grita para ejercitar eso que ha aprendido, ha asimilado, y ver si eso se repite, ¿no? Eso en el segundo nivel. También gira en este nivel la cabeza en dirección de los sonidos que va escuchando. Hay un principio de permanencia práctica ligada a la acción en curso, etcétera, etcétera. Después en un tercer nivel, recordemos que en ese tercer nivel hay, en el anterior teníamos la existencia de las reacciones circulares primarias. En este tercer nivel están las reacciones circulares secundarias, pero en relación al esquema del objeto permanente, bueno, el niño no logra quitar la tela, ¿no?, que cubre el objeto que quiere ver, no lo logra hacer. Gracias al objetivo de una acción en curso, asigna una permanencia práctica, es decir, hay una asignación práctica de permanencia gracias a un objetivo. Retoma un juguete luego de una pequeña distracción, es decir, puede con un movimiento periférico o diferido, puede volver a cierto objeto que en este caso nosotros damos como ejemplo el juguete. En este nivel, en el tercer nivel, hay una acción que puede dar cierta conservación momentánea entonces del objeto. Esa es quizás una de las conclusiones a las que podemos llegar en el tercer nivel. En el cuarto nivel hay coordinación de esquemas conocidos. Comienzan las conductas diferidas a darse en una búsqueda de un objeto desaparecido. Hay un intento de búsqueda. Puede quitar en este nivel, a diferencia del tercer nivel, puede quitar la tela que cubre al objeto. En el anterior eso no ocurría, en este cuarto nivel sí ocurre. Aún sigue atado el niño a la situación de conjunto, es decir, si la situación, el conjunto de los elementos, es decir, de aquellos elementos en esto de las operaciones que dábamos por ahí en la explicación en clase, de que si un elemento se modifica, modifica todo el conjunto. Bueno, todavía el niño, como dijimos ahí, sigue atado a ese conjunto, no puede salirse de ese conjunto. Si se modifica algo, se modifica todo, se le modifica toda la realidad, todas las percepciones en este caso, o todas esas acciones sensoriales modifican toda su realidad al niño. El objeto sigue siendo solidario de una situación de conjunto, ¿no? Si se modifica algo del objeto como noción, modifica todo el conjunto. No hay todavía individualización sustancial ni coordinación de movimientos
sucesivos, todo esto que estoy diciendo en el cuarto nivel. Pasamos al quinto nivel, donde ahí aparecen las reacciones circulares terciarias, y si aparecen las reacciones circulares terciarias, empieza a haber innovación, como dijimos. En este quinto nivel aún cuesta representar trayectos invisibles, cuesta todavía, pero bueno, evidentemente después eso va a empezar a darse un poquito más adelante. Y llegamos al sexto nivel, todo esto en esquema de objeto permanente. Ahora sí hay conservación del objeto. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que la conservación del objeto es producto de la coordinación de esquemas. Repito nuevamente, la conservación del objeto es producto de la conservación de esquemas. Hemos llegado a un sexto nivel donde si se conserva el objeto es porque se han empezado a coordinar esquemas. Ha habido una coordinación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el objeto es construido entonces por la inteligencia, pero no cualquier inteligencia. No estamos hablando de la inteligencia propiamente dicha porque todavía estamos lejos de esa inteligencia propiamente dicha por Piaget. Estamos hablando entonces de aquella inteligencia que dijimos que está al final del estadio sensorio-motriz. Hablamos de la inteligencia sensorio-motriz. También dijimos por ahí al final de las clases, y no lo vamos a volver a repetir ahora, como ven en pantalla, en la primera invariancia necesaria de la construcción se necesita, por ejemplo, la noción de espacio, la causalidad espacializada y el tiempo. Es decir, necesitamos de que para que se pueda construir el objeto, necesitamos justamente espacio, noción de tiempo y noción de causalidad. Esas tres condiciones son fundamentales para que se pueda ir asimilando o poder sobrepasar, ¿no? Poder sobrepasar de los esquemas que están dados, se puedan sobrepasar ese plano de lo perceptivo actual. Y es necesario sobrepasar, es decir, sobrevolar, ¿no?, las acciones perceptivas, sensoriales, ya que si queremos pasar a un siguiente nivel, en este caso a un siguiente estadio, alcanzar un nuevo equilibrio, bueno, es necesario entonces ir más allá del plano de lo perceptivo, de lo sensorial o de lo motriz, no quedarnos solamente con eso y de manera separada. Es por lo tanto que los actos de inteligencia sensorio-motriz, que como dijimos son la conclusión, el cierre, ¿no?, del estadio sensorio-motriz, consisten únicamente en coordinar entre sí percepciones sucesivas y movimientos reales igualmente sucesivos, pero sin llegar nunca a una representación de conjunto, dice acá el autor. La inteligencia sensorio-motriz procede, en otras palabras, como una película proyectada lentamente, donde se verían sucesivamente todos los cuadros, pero no hay fusión de esos cuadros, como si viéramos imágenes, ¿no?, como si tuviéramos un blog de imágenes como los que había antes, que se jugaba antes, un blog de imágenes que lo vamos pasando, hacemos y lo vamos viendo, y vamos viendo de alguna manera una película, un ejercicio de película. Pero esas imágenes, si paramos, podemos ver la imagen y dejamos de ver la película. Deja de desarrollarse eso que funciona como película, ¿no? O esa conjunción de imágenes pasando rápidamente nos permite ver el efecto de película, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos en esa situación, usando este ejemplo según Piaget. Estamos viendo imágenes, sí, vemos que pasan imágenes, pero no hay una película, no estamos logrando ver una película todavía, o en este caso el niño no está logrando ver una película como tal, de alguna manera. Está viendo imágenes que pasan, pero están individualizadas, no hay fusión. No hay todavía una comprensión del conjunto. No está ocurriendo eso. Por lo tanto, la inteligencia sensorio-motriz solo atiende a la satisfacción práctica, al éxito de la acción y no al conocimiento como tal. Como pueden ver, la inteligencia sensorio-motriz es una coordinación de acciones, pero como tal todavía no logra llegar a ese plano reflexivo que estamos necesitando. Justamente hay una cita ahí abajo, vamos a leerla. No busca la explicación, la inteligencia sensorio-motriz, o esta etapa, este momento,
en el que estamos, ni la clasificación ni la comprobación por sí misma, y no la relaciona causalmente, no clasifica o no comprueba, sino en vista de un fin subjetivo, extraño a la búsqueda de lo verdadero. La inteligencia sensorio-motriz es una inteligencia vívida y sin ninguna forma reflexiva. Todavía no alcanzamos la reflexión con la inteligencia sensorio-motriz. No hemos llegado a eso. Todavía no. Aún no. Es por eso que necesitamos 3 condiciones, ¿no? Para que, bueno, pueda empezar a haber una suerte de transición del plano sensorio-motor al plano reflexivo. Tenemos que llegar al plano reflexivo, pero para eso tiene que empezar a darse algunas condiciones previas, según Piaget, que son, por ejemplo, que aumenten las velocidades que permiten fundir en un conjunto simultáneo los conocimientos ligados a las fases sucesivas de la acción, es decir, de que ese pasaje de imágenes que estábamos hablando hace un rato, para que pueda darse una película como tal, bueno, empiecen a darse un conjunto todavía más simultáneo y obviamente más, por así decirlo, más fluido. Es decir, que finalmente las imágenes dejen de ser imágenes para convertirse en un todo que funcione, en tal caso, la idea de película. También que haya una toma de conciencia, no solo de los resultados deseados, sino también de los propios pasos. De que el niño de a poco ejercite esto que nosotros denominamos como conciencia, pero no solo conciencia de lo que ha obtenido como resultado, sino que empiece también a entender cómo llegó a ese resultado. Que eso obviamente no lo va a lograr ahora, pero tiene que empezar a darse esto para que haya un principio de llegada o de inicio al plano reflexivo. Y una multiplicación de las distancias que haga posible prolongar las acciones relativas a las mismas realidades mediante acciones simbólicas que inciden sobre las representaciones y superen de tal manera los límites del espacio y el tiempo próximo. ¿Qué significa esto? Recuerden de que nosotros habíamos hablado que con los reflejos llegábamos a una determinada distancia, que con los hábitos llegábamos a una determinada distancia, un poquito más lejos, ¿no? El efecto de la acción que los reflejos. Con las reacciones circulares llegábamos un poquito más lejos que los hábitos, ¿no? Un poquito más lejos y encima se empezaba a diversificar la acción porque dejaba de ser unilateral, unidireccional, mejor dicho, unidireccional. Dejaba de ser eso para convertirse en otra cosa. Por lo tanto, acá tiene que darse una multiplicación todavía más. Acá lo que está planteando Piaget es que tiene que haber una multiplicación todavía un poco más larga, o tiene que darse más esa distancia para que se empiece a llegar a acciones de tipo simbólicas y no acciones sensoriomotrices, sino acciones simbólicas que inciden sobre las representaciones. Y que la llegada de esas representaciones incide o rompe con los límites del espacio y tiempo que nos establecía este plano más sensorio-motor, este espacio y tiempo más del primer estadio o del final del primer estadio. Bien. En ese sentido, tenemos que entender de que para que el estadio sensorio-motriz nos lleve al estadio preconceptual o del pensamiento simbólico, tienen que darse condiciones de transición, que en este caso se ven un poquito chicas, pero las leo, para que haya algo que se llama la aparición del símbolo o de la representación, que ya vamos a decir bien qué es el símbolo, qué es la representación, ahora a continuación. Tiene que darse, dice Piaget, por ejemplo, fundamentalmente, en esa transición no es adentro del estadio preconceptual, es antes, en este puente, como pueden ver, una imitación directa o imitación diferida posteriormente a la imitación directa, y un juego simbólico o el juego simbólico. Ya vamos a decir ahora qué es cada una, pero esto es fundamental que ustedes entiendan que para que se dé la transición del estadio sensorio-motriz al estadio preconceptual para Piaget, tiene que darse, ¿no?, la imitación directa y después imitación diferida y el juego simbólico, porque son elementos que ayudan a este paso al plano reflexivo que empieza a invitar a ejercitar los estadios que siguen ahora, que son, en este caso, primero, el estadio preconceptual.
Entonces, como dijimos, nosotros necesitamos para la aparición del símbolo, o de la representación en este caso, una imitación directa. La imitación directa y la imitación diferida la definimos rápido. La imitación directa, que no la pongo acá en el video, pero es para decirlo rápido, es la imitación o la copia que hace, en este caso, un niño o una niña, ¿no?, de un modelo de algo, de alguna acción, que lo está viendo en vivo y en directo, no en diferido. Muy distinto a la imitación diferida, que se da posterior, que es la copia que surge por primera vez luego de la desaparición perceptiva del modelo. Entonces, la imitación directa es una copia de algo que aparece por primera vez, pero que lo está imitando en vivo y en directo. La imitación diferida es la copia que surge de un modelo que, bueno, ha desaparecido del plano perceptivo del niño o de la niña, pero lo logra hacer. Esa es la imitación diferida. Necesitamos esas dos imitaciones, primero la directa y después la diferida, y un juego simbólico, ¿no? ¿Qué significa juego simbólico para Piaget? Significa la evocación por medio del propio cuerpo, una acción extraña al actual contexto que está viviendo el niño, es decir, una especie de imagen fingida y aún matriz, pero ya casi representativa. Trata de, con el cuerpo, el niño, evocar algo que es casi representativo. Trata de evocar una acción que es ajena, es algo que nunca lo hizo. Es distinto incluso al contexto en el cual está. Un ejemplo de eso que puede llegar a ser tratar de imitar, ¿no?, el juego de estar sobre un caballo usando un palo de escoba, por ejemplo. Una especie de imagen fingida y aún matriz, pero ya casi representativa. Casi representa eso. Está haciendo está haciendo el juego del caballo, pero todavía no sabe lo que es un caballo, pero lo ha visto. Lo ha visto y lo hace en una situación de juego y no en una situación quizás de establo o de estar en el campo y demás, pero lo hace porque le ha llamado la atención, y eso es quizás lo que nosotros buscamos como juego simbólico, en palabras de Piaget. Para el pensamiento simbólico y preconceptual, ¿no?, es decir, adentro de este estadio, hay algo que se va a dar fundamentalmente adentro del preconceptual, que es la función simbólica. Para que haya función simbólica, tiene que haber imitación representativa, es decir, las dos imitaciones que acabo de denominar, un juego simbólico, lo que acabamos también de definir, representación imaginada y pensamiento verbal. Esos por ahí son algunos de los requisitos que entiende Piaget que tiene que haber para que haya función simbólica. Representación imaginada es que haya representación, es decir, que haya una idea. Ahora vamos a hablar igual un poco de lo que es la representación. Y pensamiento verbal es que tiene que haber un pequeño ejercicio de pensamiento, pero verbalizado. Verbalizado, todavía no hay posibilidad de pensamiento propiamente dicho, porque eso es quizás en un segundo momento posterior al preconceptual, y estamos hablando ahí quizás del pensamiento intuitivo. Bien, vamos de lleno al pensamiento simbólico y preconceptual. ¿Qué es lo que nos dicen los autores? En este caso, Piaget. El pensamiento preconceptual es la imitación de palabras y atribución de un significado o de una significación global, permitiendo el advenimiento de la adquisición sistemática del lenguaje, es decir, imitación de signos hechos. A ver, este chino lo explicamos así. Ustedes ven que acá dice imitación de palabras, es decir, no es que el niño sabe crear palabras todavía, imita lo que escucha de los adultos, obviamente en este caso de papá y mamá o de sus adultos referentes, pero imita, trata de balbucear eso verbalmente, pero lo está imitando, no lo está creando, y atribuye en esa imitación una significación que globaliza, es decir, totaliza toda
todo lo que está tratando de describir para poder ejercitar esto que llamamos lenguaje. El lenguaje en ese sentido es imitación de signos hechos, es decir, imitación de cosas que ya están hechas, de cosas que en este caso están verbalizadas, por los adultos y que tienen un significado que el niño todavía no entiende. Todavía no lo entiende, pero lo imita, lo empieza a practicar a eso, a esa significación que es ajena, pero lo empieza a practicar imitando. Todavía no entiende qué es lo que está imitando. Si dice mate, no vamos a saber muy bien en esta situación si está diciendo mate por matar a alguien o mate de mate, pero ha escuchado eso, quizás, de sus referentes, y él lo está imitando, todavía sin saber si esa significación, ¿no?, que a nosotros sí nos puede remitir, porque nosotros sí lo podemos dividirlo en varios significados, todavía no sabemos a cuál significación él está atribuyendo, pero él está imitando palabras. Tanto la observación directa del niño como el análisis de ciertas perturbaciones de la palabra muestran el ejercicio de una función simbólica más general, permitir la representación de lo real por intermedio de significantes distintos de las cosas significadas. Es decir, el niño imita palabras y pega con esas imitaciones, pega esas palabras en cosas que no son, vamos a decir, coherentes con esas palabras. Si pega caballo al palo de escoba, por supuesto que no es coherente, pero lo hace por algo, ¿no? Lo está haciendo eso por algo y convierte globalmente el palo de escoba en un caballo. Pierde la función, la significación y obviamente por más de que nosotros veamos de que está agarrando un palo de escoba perceptivamente y objetivamente, el niño convierte el palo de escoba automáticamente en un caballo. Totalmente. El palo de escoba se ha convertido en el caballo del niño porque él ha definido con su ejercicio general todavía, muy primario, en este caso, pero empezando a hacer un ejercicio simbólico, ha convertido eso, ¿no?, ese palo de escoba lo ha convertido en un caballo. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que significar, para Piaget, es la relación entre el significante y una realidad significada, es decir, la relación entre significante y significado. Esto lo debieron haber visto, o van a verlo, quizás lo van a ver seguramente en semiótica, cuando la palabra está constituido, las palabras están constituidas según Saussure, un semiólogo, están constituidas por significante y significado. El significado es la significación, ¿no? El significante es la imagen, es la cosa, es lo que se ve, ¿no? Y hay veces que el significante y el significado no coinciden entre sí, y eso es lo que empieza a ocurrir acá, esa no coherencia entre el significante y el significado, porque el niño está ejercitando algo que todavía no tiene esa coherencia operacional, formal, lógica, que obviamente los adultos entendemos nosotros sí tenemos. El lenguaje también él lo define como una imitación de signos hechos. De vuelta, imitación de palabras, imitación de signos hechos. Como pueden ver, el pensamiento simbólico no es que el niño puede crear pensamiento, todavía no, pero puede crear una función simbólica, un ejercicio simbólico, puede crear símbolos o, en este caso, ejercitar lo simbólico a partir de una imitación de palabras que ya están significadas. Entonces, es importante poder hacer una diferenciación. Me interesa sobre todo el segundo cuadro entre signo y símbolo, me parece muy importante ese cuadro, ya que tenemos que entender, por ejemplo, que el signo entonces es aquello que está creado por el mundo de lo social, por aquello que está creado por el mundo de lo social o que ya tiene su existencia fuera de nuestra creación simbólica individual, del
de nosotros como sujetos, que podemos crear cosas, símbolos, fundamentalmente, pero el signo es aquello que ya está creado socialmente o que hay un consenso social de lo que es eso, de lo que nosotros le estamos a esa cosa asignando significativamente. Un ejemplo claro de esto es la bandera, ¿no? Nosotros sabemos que la bandera argentina, la celeste y blanca, es la que representa al Estado argentino, la República Argentina. Esa bandera es un signo. Es un signo. En cambio, el símbolo, dice el autor, es algo que se elabora, algo que elabora el mismo individuo, el mismo sujeto, en este caso el niño o la niña. Si estábamos diciendo de que el pensamiento simbólico es imitación de palabras, es porque estamos tratando de imitar lo que nos ha llegado en términos de signo. Estamos intentando imitar lo que nos ha llegado en términos de signo para crear símbolos. Quizás el objetivo en ese sentido entonces es el niño empiece a crear símbolos, no signos. Empieza a crear símbolos de los signos de la sociedad, es decir, de aquello que culturalmente o familiarmente está en la significación ya dada, en lo que ya está dicho. Y a partir de ahí empezar a ejercitar con imitación, ¿no? Y con evocación en el mismo cuerpo, ¿no? Un poco también del orden de lo práctico, todavía no tanto del pensamiento reflexivo, empezar a ejercitar la creación de símbolos. Después lo que pueden ver en este cuadro de acá de la izquierda es la diferencia entre índice y señal. Está claro que los dos son la unión entre un significante objetivo, es decir, algo que se ve, al significado, ¿no? Pero la diferencia entre los dos es que el índice, por ejemplo, trata de hablar de aquello que de afuera, en este caso, las cosas que ya están significadas ya nos determinan, ¿no? Una significación inamovible, una significación inamovible o objetiva. Por eso el ejemplo, que, perdón por la redundancia, el ejemplo de las huellas en la nieve que le sirven al cazador, ¿no? Le sirven al cazador para que él sepa dónde está su presa o por dónde anduvo su presa. El índice entonces indica en este caso al sujeto, le indica con una significación ya dada que las cosas están ahí, determinadas cosas están ahí. Todavía no las entiende a esas cosas, pero le indica que esas cosas están ahí o han estado ahí. Qué sé yo, ya llevándolo a un plano quizás más doméstico, en este caso desde el pop o desde el punto de vista de un niño o de una niña, que la cartera de mamá, que antes quizás no estaba, aparezca y le indique que mamá ha llegado. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. La aparición de ese objeto, con la significación que eso significa, porque la única que usa ese objeto, que no sabe todavía qué significa bien que es una cartera, pero la aparición de ese objeto le indica al niño o a la niña que mamá ha llegado. O el saco, también, de papá, si antes no estaba, después lo ve en el living, le indica que papá ha llegado. Después la señal, la diferencia es que con el índice es que la señal lo creamos nosotros. Esto es una conducta condicionada, dice Piaget, es decir, es algo que nosotros, en este caso el niño o la niña, puede crear a partir del índice. A partir del índice puede crear la significación y por lo tanto la señal es una expresión entonces del simbolismo, es una expresión de simbolismo, porque puede crear, el niño o la niña empieza a ejercitar la creación propia de símbolos, ¿no? A partir de esa significación que objetivamente está en la realidad. Estas son las diferencias conceptuales que les puedo dar ahora para que se entienda, digamos, qué es lo que nos encontramos acá en el pensamiento simbólico. Pero fundamentalmente me interesaba decirles esta diferencia entre signo y símbolos,
porque a veces se confunde en Piaget que lo más importante acá es el símbolo, o nace primero el símbolo y después el signo. No, es al revés. Nosotros necesitamos, para Piaget, necesitamos primero imitar los signos, imitar, por más de que la significación no sea propia, porque todavía el niño no puede crearla, pero imita esa significación, tiene que imitar esa significación para después empezar a crear sus propias significaciones, sus propios objetos, sus propias palabras. Por más de que no sean todavía del todo coherentes o razonables, primero necesitamos la ejercitación de signos, a través de signos, la ejercitación e imitación de eso que ya está dado para crear símbolos. Ese es el razonamiento que el autor nos plantea en principio. Después tenemos que tener en cuenta de que quizá en un primer periodo, porque los estadios, como venía diciendo yo hace un rato, Piaget no divide ya los estadios que vienen, a diferencia del primero, el estadio sensorio-motriz, no lo divide en 6 niveles, sino que lo divide quizás en 2 momentos. Lo interesante del estadio preconceptual es que el primer momento del estadio preconceptual, para después pasar quizás al del pensamiento intuitivo, son 2 estadios, pero a veces él o algunos autores lo denominan como un primer periodo de la inteligencia preconceptual o del pensamiento preconceptual, para después pasar a un segundo momento, un segundo periodo, en este caso del pensamiento intuitivo. Ahora, vamos con el primer periodo, el de inteligencia preconceptual. Es desde la aparición del lenguaje hasta los 4 años, ¿no? Es casi al final, vamos a decir, en ese sentido, del pensamiento, del estadio preconceptual. Hay nacimiento en ese sentido de preconceptos o participaciones de un razonamiento preconceptual. Hay un razonamiento, pero no es el razonamiento que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué son los preconceptos?, dice el autor. Los preconceptos son nociones que el niño liga a los primeros signos verbales que adquiere. Esta deriva del símbolo. Es decir, los preconceptos nacen del símbolo. Son esas nociones que el niño ha ligado de esos primeros signos verbales, de ese ejercicio que estábamos hablando hace un rato, que primero hay que ejercitar con los signos ya dados, con esas significaciones ya dadas, con esas palabras ya dadas, que ya están en circulación, que no son de uno todavía, pero bueno, empieza a ejercitar primero con eso el niño, y va creando sus preconceptos. Cuando nosotros decimos que uno tiene un preconcepto de, es porque estamos diciendo de que ha creado algo, una idea, un concepto, que no necesariamente tiene que tener coherencia con el concepto, vamos a decir, objetivo. Pero acá nos viene al pelo entender entonces que el preconcepto en los niños, en los términos de Piaget, son eso que nace de este ejercicio de lo simbólico, de los símbolos, esto de lo propio del individuo, del sujeto, en este caso del niño, gracias a esas primeras adquisiciones de la significación de signos ya dados, de signos ya establecidos en el plano de lo social o de lo cultural o de donde el niño está habitando, ¿no? Nociones que nacen en ese sentido de las significaciones ya dadas. Elaboraciones propias, nociones, elaboraciones propias de los signos ya en circulación. También tenemos que tener en cuenta acá que hay un razonamiento en el pensamiento preconceptual o en la inteligencia preconceptual, que es la vinculación de los preconceptos. Ese es el razonamiento de este periodo, de este momento, para Piaget. Es decir, se vinculan los preconceptos, hay un englobamiento de significación que es incompleto. Esto obtura toda la estructura operatoria reversible. Todavía no podemos hablar de reversibilidad en este estadio. Estamos hablando también de que acá podemos encontrar egocentrismo, ¿no? Algo que también Piaget trabaja mucho. El egocentrismo es obviamente las centraciones o la manifestación de centraciones, no solamente en el plano de lo perceptivo, sino que también un poco en el plano de este pensamiento primario, primitivo, que va empezando a adquirir el niño o la niña.
Y siguiendo acá con el razonamiento, la transducción tiene un carácter simbólico y figurado que permitiendo transponer las acciones en pensamiento, es decir, empezar a ejercitar el traspaso de las acciones en pensamiento. Es decir, ahí empieza a haber una primacía, ¿no? O empieza a darle prioridad al pensamiento por sobre la acción. Si antes lo primero o lo prioritario, por supuesto, desde el estadio sensorio-motriz, lo fundamental es la acción, la resolución de la acción, los efectos de la acción motora, perceptiva, visual, sensitiva, etc. Acá empieza a girarse eso para poder darle prioridad al pensamiento por sobre la acción. No desaparece la acción, pero empieza a darle más prioridad el niño, un poquito más de prioridad al pensamiento. Entonces tenemos que entender que el razonamiento en este momento, en este estadio, ¿no? Es también una vinculación. Si nosotros decíamos al final del estadio sensorio-motriz que la inteligencia sensorio-motriz es la vinculación, ¿no? de las acciones perceptivas, sensoriales, reales, etc. Acá también empieza a haber una conclusión del estadio preconceptual con una vinculación ¿de qué? De los preconceptos, de este gran logro que son producto del ejercicio del símbolo o de lo simbólico por parte del niño. Empieza a haber una vinculación de esos preconceptos. Esos preconceptos no quedan individualizados, sino que empieza el niño a tratar de buscarle una vinculación. Y esto es necesario, obviamente, para tratar de aspirar a más adelante a las operaciones a las cuales todavía no hemos llegado. Bien. Con esto podemos llegar entonces rápido al pensamiento intuitivo. Según el autor, según Piaget, cuando hablamos de pensamiento intuitivo, hablamos de que es un esquematismo prelógico. Es la primacía de esquemas, pero todavía no alcanzan una lógica como tal. Lógica en el sentido de lógica objetiva, lógica razonable, adulta, si quieren decirlo así, pensarlo así. Todavía no, es prelógica. Es prelógica. Está ahí llegando, pero todavía no hemos llegado. La intuición es, dice el autor, un pensamiento imaginado, más refinado que el periodo anterior, es decir, el periodo preconceptual, pues se refiere a configuraciones de conjunto y no ya a simples colecciones sincréticas simbólicas por ejemplares tipo. ¿De qué está hablando? Está hablando de imitaciones de los modelos, está hablando de que ya no es una colección de modelos, ¿no? No es una colección de imitaciones lo que se va a empezar a hacer acá, como estaba ocurriendo en el pensamiento preconceptual. Acá ahora hay un ejercicio distinto que es más que coleccionar, hay que configurar, es decir, va a empezar a darse algo más propio por parte del niño y que tiene que ver con armar algo de conjunto. Va a haber algo que va a ser algo un poquito más refinado, un poquito más elaborado que en el periodo anterior. Otra diferencia en relación al estadio preconceptual. Cuando la primera refiere a figuras simples, semi-individuales, dice el autor, el pensamiento intuitivo se abre a trabajar las configuraciones de conjunto. De vuelta, ¿qué significa esto? Cuando se trataba de trabajar estas figuras simples, que eran figuras incluso totalizantes, separadas, sin ninguna relación, porque por más de que hayamos dicho que al final el razonamiento del pensamiento preconceptual es empezar a trabajar las vinculaciones entre los preconceptos, ahora en el pensamiento intuitivo se va a empezar a elaborar un poquito más o a complejizar un poquito más el trabajo para que esos preconceptos puedan acercarse un poquito más a la realidad. Si bien algunas operaciones perceptivas pueden ahora, refino la lectura. Si bien continúan algunas operaciones perceptivas,
pueden ahora razonar, es decir, pueden ahora llegar a esto que decimos, a un momento más prelógico, acercarse un poquito más a la cuestión de la realidad objetiva que está viendo, todavía no del todo, pero está ahí, está en eso, y cambiar en ese sentido la centración, es decir, trabajar sobre el egocentrismo que marca Piaget que hay, sobre todo al principio del periodo preconceptual. Acá se empieza a trabajar el egocentrismo para empezar a trabajar esas centraciones, ¿no?, que está teniendo el niño, y poder mirar periféricamente y ser un poquito más acorde, ¿no?, a la realidad y no tanto a los preconceptos como verdades totalizantes o absolutas como quizás estaba teniendo en este periodo anterior del preconceptual, ¿no? Este razonar que dice Piaget, que empieza a ver acá en el pensamiento intuitivo, es tratar de quitarle, ¿no?, tratar de quitarle ese peso absolutista, totalizante, englobante de esos conceptos o preconceptos, para empezar a darle lugar a otro tipo de razonamientos todavía muy poco elaborados, pero empieza a ver otras opciones el niño en este momento de su desarrollo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta de que también en este estadio se plantean dos tipos de niveles, ¿no? En un primer nivel hay intuiciones, o al principio, en un primer periodo del pensamiento intuitivo, hay intuiciones simples, y en un segundo momento o en un segundo periodo del pensamiento intuitivo hay ya intuiciones articuladas, ¿no? Y donde que siempre al final de los estadios Piaget destaca la necesidad de que se tiene que dar de vincular los elementos que se han trabajado, que se han constituido a lo largo de ese estadio. Bien, acá ocurre evidentemente lo mismo, como pueden ver. En las intuiciones simples hay relaciones globales, es decir, empieza a haber relaciones, pero todavía son globalizantes, es decir, son totalizantes. Los preconceptos todavía siguen, por más de que ahora empiezan a abrirse, empiezan a relacionarse, empiezan a intentar razonarse, todavía siguen siendo muy globalizantes. En cambio, con las intuiciones articuladas, hay regulaciones sucesivas que han articulado las relaciones globales inanalizables, es decir, aquellas que no se pueden analizar o no se podían analizar al principio, ahora sí se pueden analizar. Está habiendo un principio de análisis por parte del niño en este segundo momento. Eso es lo que trata de explicarnos acá Piaget. También nos dice, el pensamiento simbólico de orden preconceptual, del que deriva este estadio en el que estamos ahora, o el pensamiento intuitivo, en ese primero prolonga en un sentido la inteligencia sensorio-motriz. Cuando dice prolonga es que está alargando esta inteligencia sensorio-motriz, el estadio preconceptual. Lo alargó, es decir, dejó de ser inteligencia sensorio-motriz, pero él entiende que sigue habiendo algo de este ejercicio práctico de resoluciones de necesidades del momento, ¿no?, para satisfacer necesidades del momento, y que por lo tanto, bueno, en el preconceptual se empieza a ver pensamiento, pero todavía no alcanza el plano de lo reflexivo, como quizás ya empieza a darse ahora con más fuerza acá en el pensamiento intuitivo. Así como esta última, es decir, en el pensamiento intuitivo donde estamos ahora, los objetos, asimila los objetos a los esquemas de la acción. También la intuición es siempre, en primer lugar, una especie de acción ejecutada en pensamiento. Es decir, acá lo que nosotros tenemos que entender es que el pensamiento intuitivo, como venimos diciendo, al final del preconceptual, el pensamiento va por delante de la acción o tiene más peso por sobre la acción. Ahora la acción, para ejecutarse, se ejecuta en pensamiento, se ejecuta cognitivamente y no en la realidad, como quizás antes ocurría. El niño no es que ahora para hacer algo
que cree, incluso que puede pensar, lo hace igual en la realidad, sino que ahora directamente lo piensa. Trata de empezar a ejercitar más acá, ¿no? A imaginarlo acá, antes que llevarlo a la práctica o llevarlo al plano de lo práctico, de lo empírico, llevar eso adelante. Es decir, trasvasar, hacer corresponder, englobar, seriar, desplazar, es decir, empieza a tener un ejercicio que antes no tenía el niño, que es en seriar, es decir, empezar a hacer series, ¿no? A desplazar, es decir, poder empezar a desplazar los objetos en el pensamiento, ¿no? Empieza a hacer un pequeño ejercicio reflexivo, ahora sí, en este momento del desarrollo. Son esquemas de acción a los cuales la representación asimila lo real. Vieron que desde que hemos empezado con Piaget hasta acá, la asimilación es algo constante, ¿no? La palabra asimilación es algo constante. Ahora veamos, miren que los esquemas de acción, siguen asimilándose, pero ahora se asimilan a lo real, a lo que está ocurriendo en la realidad y no en algo quizás más del orden de lo subjetivo por parte del niño. Ahora trata de acomodarse los esquemas en ese sentido a lo real. Pero la acomodación de esos esquemas a los objetos, en lugar de seguir siendo práctico, ofrece los significados imitativos e imaginados que permiten precisamente a esta asimilación constituirse en pensamiento. Es decir, la acomodación de esquemas, ¿no? Antes que tener que llevarlos a la práctica en lo real, ahora ofrece significaciones alternativas, pero todo acá, todo llevándolo al pensamiento. Esa acomodación y esa asimilación, todo ocurre hacia adentro, en este caso, del plano del pensamiento, ¿no? Del niño. Esto es una diferencia o es algo muy, muy importante que tenemos que destacar porque si venimos desde el estadio sensorio-motriz, incluso en el estadio preconceptual, donde las asimilaciones y las acomodaciones, por así decirlo, sí, van dándose distinto entre estos primeros dos estadios. El primero, obviamente, todo en lo práctico, y en el segundo empieza a haber lugar del pensamiento, sobre todo al final del preconceptual, pero sigue habiendo acción. Acá empieza a darse que la asimilación y la acomodación no tienen que ocurrir tanto, en el plano de lo práctico, sino que ahora empieza a tener más primacía, ¿no? Este tipo de operaciones y de modificaciones, ahora sí, en el plano del pensamiento. Con esto también hay que aclarar de que la intuición no es una operación. Todavía no hemos llegado al estatuto de operación que sí vamos a alcanzar en el siguiente estadio, que es en el estadio de las operaciones, justamente en el estadio de las operaciones concretas. Todavía acá no hay operaciones propiamente dichas acá en el pensamiento intuitivo. Por último, también tenemos que decir que el tiempo intuitivo es un tiempo ligado a los objetos y a los movimientos particulares, sin homogeneidad ni desarrollo uniforme. Es decir, empieza a haber diferencia acá, ¿no? Empieza a haber diferencias con, por ejemplo, el pensamiento preconceptual, donde todo lo que ocurría, todo lo que se movía, estaba unificado, estaba englobado. Si algo se modificaba, todo eso supuestamente iba atado a esa modificación. Acá empieza a haber separaciones, como venimos diciendo. Si el tiempo intuitivo es un tiempo ligado a los objetos, es decir, el tiempo, el espacio y demás, empieza a ahora estar más acorde a los objetos, ¿no? Antes que a los preconceptos o a esas ideas fijas, estancas, cuadradas, ¿no? Rígidas que el niño estaba teniendo, sí, al final del sensorio motriz y quizás a lo largo del preconceptual. Ahora empieza a darse esta separación o se empieza a desarmar esta homogeneidad, esta uniformidad, para empezar a acercarse más a los tiempos, a los espacios y quizás a las causalidades de los objetos y de las cosas en lo real y no tanto en lo que el niño atribuye o ha entendido
ha significado a su manera en el ejercicio simbólico que empezó, por supuesto, fundamentalmente en el preconceptual y que es necesario para poder llegar a esta instancia. Bien, vamos, si quieren, a dejar hasta acá. Por lo menos hemos avanzado un poco en ciertos comentarios sobre todo del preconceptual y del intuitivo. Y en tal caso, seguiremos charlando ahora en clase, en la semana esta que está por empezar, seguiremos charlando previo al examen y bueno, después vemos si hacemos alguna otra clase o video complementario que les pueda servir en la lectura, no para reemplazar la lectura. Yo no estoy haciendo esto para que reemplacen la lectura. Tienen que leer, chicos. Tienen que leer. Bueno, de mi parte esto. Les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego.